Hoy vamos a hablar sobre el tema de la informalidad en nuestras ciudades de América Latina. Como sabemos, este es un tema muy importante en nuestra agenda política en la región. Tenemos muchos problemas con ciudades que son segregadas, poluidas, que tienen muchos problemas con generación de problemas ambientales y de mucha informalidad. Queremos hacer un abordaje que busque no ser mecánica o que tenga una visión homogénea de esta realidad, pues que en verdad logramos comprender totalmente el fenómeno de la informalidad cuando pensamos nuestras ciudades de una manera dialéctica. En verdad, es muy común cuando hablamos, por ejemplo, del tema de la informalidad, que uno escuche hablar, por ejemplo, de ciudad informal, ciudad ilegal, ciudad irregular, por ejemplo. Y se utilizan estas palabras, estas expresiones, como si todo fuera lo mismo. Y nosotros sabemos que en verdad no es así. Tenemos que pensar esta cuestión de las ciudades latinoamericanas de una manera un poco más dialéctica, para lograr comprender su funcionamiento y el propio fenómeno de la informalidad. Por ejemplo, si uno foca solamente la cuestión de la informalidad, está mirando solamente una de las partes del problema. Y en verdad, una de las preguntas más importantes que tenemos que hacer en nuestras ciudades para comprender perfectamente este tema de la informalidad que se observa en nuestros sitios urbanos es exactamente cuál ha sido el rol del derecho en la configuración de nuestros territorios urbanos. Yo voy a hablar, por ejemplo, tomando como un caso importante, como una referencia, sobre el caso de Brasil. Nosotros a lo largo del siglo XX tuvimos que el derecho tuvo un rol fundamental en la configuración de nuestros territorios urbanos. Por ejemplo, en el derecho privado, el derecho civil cumplió con un rol muy importante, y esto porque habló del tema del derecho de propiedad como si fuera un derecho absoluto, exclusivo y perpetuo del propietario, mismo cuando hablamos del tema del derecho a propiedad de la tierra. Y luego, como el suelo es un bien especial, es una regulación muy perversa, una que ponga este como un derecho absoluto y que puede el propietario hacer todo lo que quiera. Entonces, por un lado, el derecho privado tuvo este rol. Por otro lado, las ciudades en el nivel local también tenían sus propias legislaciones, sus leyes urbanísticas, y esta legislación muchas veces fue desarrollada, fue elaborada, formulada sin mayor participación de la gente y acabó por definir una legislación bastante elitista y comprometida con los intereses de una élite en las ciudades. Por otro lado, el tema del mercado inmobiliario, que también trata a partir de esta regulación de una base jurídica, trata esta propiedad, este suelo urbano, como una mercancía, y una mercancía que es muy especial y muy cara en nuestras ciudades, y tanto más cara cuanto mejor ubicada está en nuestro tejido intraurbano, cuanto mejor ubicada, cuanto más centralidad tiene, cuanto más está bien servida de infraestructuras y equipamientos en el entorno, más cara se torna esta propiedad. Y esto, por obvio, con una población de tan bajos ingresos como tenemos en nuestra región de América Latina, implica una exclusión muy fuerte operada por el mercado en relación a este bien. Obviamente tenemos que
esta manera de trabajar con el derecho y con el mercado inmobiliario es una manera que genera, por un lado, una ciudad que tiene de todo y por otro, una parte de la ciudad que acaba se produciendo de manera informal o de manera irregular o de manera ilegal. Vamos a ver un poco después que estamos hablando con cada uno de estos términos. A mí me interesa discutir un poco también con ustedes qué quiere decir, qué significa en nuestro país vivir fuera de la ley o teniendo una relación con la ciudad que es una relación que no pasa por los procedimientos formales de acceso a la tierra y a la vivienda, por ejemplo. En Brasil tenemos que de 30 a 50% de la población brasileña, por increíble que nos parezca, es una población que vive con alguna manera, de alguna manera, tiene alguna irregularidad en la relación con la tierra. En algunas ciudades de Brasil, como Recife, por ejemplo, que es una ciudad turística en el litoral, tenemos que nadie puede estar en algún punto de esta ciudad sin que sea a menos de 1 kilómetro de una favela, de un asentamiento informal. Luego no estamos hablando de un problema menor, es un problema muy serio que afecta a una gran mayoría de la población de nuestros países. Ahora, a mí me gustaría también, además de subrayar la importancia del fenómeno en términos cuantitativos, decir que en verdad tenemos una cara muy diversificada para este tema de la informalidad. Tenemos gente que vive, por ejemplo, en favelas en Brasil, que es el término que utilizamos para hablar de los asentamientos espontáneos e informalmente producidos. Tenemos gente que vive en conventillos, habitaciones, viviendas colectivas, donde viven 50, 60 familias. Tenemos centenas de loteos piratas en el país, en las principales ciudades y también en las ciudades medias. Tenemos también un fenómeno que es de ocupación, por ejemplo, de predios inacabados en la región, y esto todo da una cara, un rostro muy diversificado para este tema de la informalidad. Vamos a ver un poco en algunas imágenes este tema de la cara de la ciudad informal. Una primera cuestión que es necesario llamar la atención dice respecto al tema de la precariedad de las viviendas que son producidas con materiales inadecuados, como podemos ver en esta imagen muy chocante, generada en una favela de Río de Janeiro, donde la gente vive de una manera que se ve que se puede caer a cualquier momento la vivienda. Y luego, esta es una de las características más importantes. Otra cuestión dice respecto a los sitios donde la gente va a vivir. Por el tema del funcionamiento del mercado inmobiliario, lo que pasa es que los sitios más baratos son justamente los impropios para vivienda, pues que son despreciados por el mercado formal de tierras. Y luego la gente va a vivir en sitios ambientalmente vulnerables o en áreas de riesgo, como esta que vemos de una imagen de una favela en San José, Costa Rica, donde tenemos personas que viven en un área de riesgo, en un área impropia para fines de vivienda y que ocuparon un área ambientalmente vulnerable. Un otro tema dice respecto a una ocupación que se hace de manera muy desordenada del suelo y de una manera muy densa. Por ejemplo, si miramos a esta foto que fue generada en Río de Janeiro, tenemos una tipología de favela que es terriblemente densificada. Podemos ver en esta foto que prácticamente en todo el sitio de la ocupación no tenemos espacios libres,
no tenemos áreas verdes, áreas de lazer o para equipamientos. La gente vive como confinada en barrios terriblemente densos y luego podemos ya imaginar todo lo que pasa en términos de estímulo a la violencia, a la promiscuidad y una serie de temas sociales que se generan de un tipo de ocupación y de maneras de utilizar la ciudad en parcelas de que tienen ese tipo de característica. Un otro aspecto muy importante, relevante para comprender la informalidad es el tema de que el poder público muchas veces utiliza el hecho de que la gente vive ahí sin ter observado la normativa urbanística para omitirse en poner ahí los equipamientos y la infraestructura necesaria y que reconocemos como necesaria para reconocer un sitio, un barrio como ciudad. Por ejemplo, vemos aquí una imagen general en São Paulo que nos muestra una favela donde la gente vive en el medio de un lodo, que no tiene ahí ningún servicio de alcantarillado, de colecta de basura y que la gente vive verdaderamente en un sitio que puede generar muchas enfermedades, por ejemplo, a los niños. Y luego, estos sitios están así con unas deficiencias, unas ausencias de la presencia del poder público que se expresa en la ausencia de infraestructura que genera una natural, aunque culturalmente producida, ausencia total del Estado y exclusión de la gente de una posibilidad de vivir su ciudadanía de una manera normal. Por último, a mí me gustaría les mostrar una foto que fue sacada en una favela de São Paulo, donde vemos que los pobres también generan nuevas tipologías con sus maneras de ocupar el suelo. Por ejemplo, vemos ahí unas casas que tienen 2, 3 pisos, aunque edificadas sobre un primer piso totalmente inseguro. A eso llamamos en Brasil de laje, el derecho de laje, que fue inclusive estudiado por el sociólogo y jurista Boaventura de Souza Santos en la favela de Jacarezinho, en Río de Janeiro, mostrando el pluralismo jurídico que se genera en nuestras favelas. De la misma manera que tenemos 2 ciudades, acabamos teniendo 2 derechos.